Bueno, bueno, Señor Jesucristo nos bendiga, Señor los bendiga a todos. Vamos a dar inicio entonces a esta clase de estudio bíblico que hacemos los días martes. Hoy es 1 de diciembre. Ya casi se termina este año gregoriano. Ya casi se da por terminado este año. Estamos a 31 días de acuerdo al calendario gregoriano de que finalice este año. No sé si alguno de los que ha venido con nosotros en estos estudios, en estos mensajes, y que ha leído algo de la palabra de Dios, quisiera de pronto comentarnos algo, tenga alguna inquietud que quiera aportar con respecto a estos mensajes que estamos dando de la palabra de Dios. El mensaje que estamos llevando a cabo, el estudio que estamos llevando a cabo, es acerca de la iglesia del Israel de Dios. Hay mucho tema para hablar sobre el Israel de Dios, el Israel espiritual. Hay mucho que hablar. De hecho, toda la palabra de Dios habla sobre este tema. Cuando entre más está uno escudriñando la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hay mucho sobre este mensaje, muchísimo. Pensábamos que era como un tema ahí corto, como siempre uno piensa cosas, y el Señor termina por quitarle a uno el error que por lo general nosotros seres humanos tenemos con respecto al estudio de la palabra de Dios. Pensamos que a veces el estudio de la palabra de Dios es algo muy superficial, es algo muy corto, que de pronto si me aprendo cierto mensaje, cierta enseñanza, ya está bien, ya es suficiente. Y cuando profundizamos un poquito más sobre las enseñanzas, nos damos cuenta de que es mucho, hay mucho más por aprender. No sé si alguien de pronto quiera compartirnos algo que haya estudiado acerca de del mensaje que venimos dando. Si alguien quiere compartirnos algo, bienvenido. No tiene que estar de acuerdo con lo que se está predicando, no necesariamente. En muchas ocasiones me gusta escuchar también a los hermanos cuando dicen cosas que no van como de acuerdo con lo que yo estoy predicando. Es importante, nos alimentamos, crecemos, aprendemos, entendemos mucho más de la palabra de Dios, nos edificamos mucho más con la palabra del Señor. Así que si alguien quiere aportar algo, bienvenido. Bueno, quiero en esta enseñanza que estamos dando, bueno, hay mucho acerca del Israel de Dios. El Israel de Dios. La pregunta, ¿cuál es el Israel de Dios? ¿Será que hay una iglesia a la cual espiritualmente se le llama el Israel de Dios? ¿Será que hay un pueblo al que se le llama el Israel de Dios? ¿Será que hay un grupo o un remanente, como dice la palabra de Dios, al cual se le llama el Israel de Dios? Dice el libro de Romanos en el capítulo 9, en el versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 27. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: también Isaías clama tocante a Israel. Cuando dice tocante, o sea, hablando de Israel, dice: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, porque de hecho el número de los hijos de Israel, de acuerdo a la profecía del Señor, la profecía que el Señor le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a las tribus de Israel, más específicamente a la tribu de Efraín, acerca de la multitud de naciones, y de hecho hay una multitud, porque así fue escrito, así fue profetizado, que habría una multitud del pueblo de Israel, pero sin embargo, dice, si fuera el número de los hijos de Israel, hoy vamos a hablar un poquito sobre el remanente de Israel. Y bueno, creo que tocaremos más temas. No me gusta decir que solamente me voy a concentrar en un tema, porque en muchas ocasiones hablo sobre un tema, pero hablo también sobre otros.
La cifra que estamos tocando, la cita que estamos tocando es Romanos 9, Romanos capítulo 9, versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 27. Entonces, el apóstol Pablo cita al profeta Isaías hablando sobre Israel. Y dice la palabra de Dios que si el número de los hijos de Israel fuere como la arena del mar, o sea, que si fueren muchísimos, muchos cantidades, porque de hecho se habla de que van a haber cantidades, muchísimos, dice la palabra de Dios, tan solo, o sea, solamente, ¿cuál va a ser salvo? Tan solo que un remanente, dice la palabra de Dios. ¿Qué querrá decir esto de un remanente? Un remanente quiere decir un grupo pequeño, un saldo, como decir una agrupación menor. Un remanente es un grupo muy pequeño que pertenece a un grupo grande. Eso es un remanente. Entonces dice la palabra de Dios que tan solo un remanente será salvo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuál será ese remanente entonces? Pero a ver, las personas han creído, en muchos estudios, yo los he escuchado hablando sobre que el remanente de Dios es un grupo, y hablamos un poquito antes en estos estudios, es un grupo nuevo, relativamente nuevo, que se creó en las iglesias, un grupo relativamente nuevo al que se le llama la iglesia. Es un grupo relativamente nuevo, la iglesia, la eclesía. En el griego, eclesía, así fue escrito en el idioma griego. Entonces muchos piensan que el remanente que se va a salvar es un grupo pequeño que se llama la iglesia, la eclesía. Existe una doctrina que seguramente usted que me escucha, seguramente la practica, aunque en muchas ocasiones usted no sabe cómo se llama esa doctrina. Como en muchas ocasiones ha pasado, a veces practicamos cosas, decimos cosas, no sabemos el origen, pero las creemos, ¿no? No nos hemos dado a la tarea de investigar más profundamente de aquello que estamos creyendo, de aquello que nos han compartido. No nos hemos dado la tarea de mirar profundamente si esto es verdad. Sencillamente porque se ha, entre comillas, viralizado entre las comunidades cristianas, se ha vuelto una doctrina común para muchos, entonces todos las dan por verdad, o muchos las dan por verdad. Hay una doctrina que se llama el dispensacionalismo. El dispensacionalismo. Quizá usted no haya escuchado de esta doctrina como tal, con el nombre de dispensacionalismo. Quizá usted no la haya escuchado de esa manera, pero muy seguramente que muchos de ustedes que me escuchan creen acerca de cosas que en el dispensacionalismo se creen. Por ejemplo, una de ellas es creer que existe un nuevo grupo llamado la Iglesia que vino a reemplazar al pueblo de Israel. Eso dice la doctrina dispensacionalista. Y de hecho, hace unos días hablábamos sobre la teología. ¿Cómo se llamaba esta teología que les dije hace unos días? ¿La teología del qué? ¿Quién recuerda? Un hombre en la teología donde un grupo venía a sustituir a otro. ¿Alguno recuerda cómo se llamaba esta teología, esta enseñanza? ¿Ninguno? ¿Nuevo ente? No, mi hermana, no. Pastor, La teología. la teología del reemplazo, pastor. Correcto, mi hermano, Pastor Germán. Sí, señor, la teología del reemplazo. La teología del reemplazo que dice que hay un grupo nuevo que sustituye al pueblo de Dios, a Israel de Dios. Hay un grupo nuevo que se llama la Iglesia. Entonces, dentro de la doctrina dispensacionalista, esta doctrina es una de las doctrinas fundamentales, el creer que hay un nuevo grupo llamado la Iglesia que reemplaza a Israel de Dios. Y que allí pues no tiene cabida, el Israel de Dios no tiene cabida, es un grupo nuevo. La doctrina dispensacionalista más o menos dice cosas como estas,
Después hablaremos un poquito más a profundidad, pero dice cosas como que va a haber un rapto, así le dicen un rapto, pero rapto no existe en la palabra de Dios. No existe ningún rapto en la palabra de Dios. No existe. Pero ellos dicen que va a haber un rapto, o sea que va a haber un levantamiento de la iglesia y que 7 años después, entonces viene el Señor Jesucristo y que luego viene un milenio, un tiempo de un milenio y que, bueno, más o menos estas son las cosas que ellos predican. Vamos a ver un poquito sobre eso, a ver si realmente la palabra de Dios dice eso que esas personas predican. Yo sé que algunos de ustedes no han escuchado nunca acerca de un rapto, algunos de ustedes nunca han escuchado acerca de esto, pero también sé que otros de ustedes que han ido a iglesias o a comunidades cristianas sí lo han escuchado, sí lo han escuchado. Entonces, se dice que va a haber un arrebatamiento o un rapto de la iglesia, pero no es el Israel de Dios. Y bueno, aquí es cuando entramos en la doctrina bíblica de las Escrituras y vamos a empezar a entender de qué está hablando realmente la palabra de Dios. Sí dice la palabra de Dios que va a haber un grupo de personas que van a ser levantados, que van a ser arrebatados. Esa palabra sí la usa, en la traducción sí se usa arrebatados, más rapto no existe, no aparece. Arrebatados sí existe, pero rapto no existe. Entonces, ¿quiénes serán esos que van a ser arrebatados? ¿Quiénes son esos? ¿Cuáles son? Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 27, estamos hablando, aparece una frase allí, aparece una palabra que dice que el remanente será salvo. Es más, no dice el remanente será salvo, dice tan solo el remanente será salvo. Todavía minimizándolo más, ¿no? Tan solo, o sea, llevándolo a algo en específico y a algo pequeño, tan solo el remanente será salvo. Señor, ¿serán muchos los que se salvan? Le preguntaban al Señor. Y el Señor les dijo, procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a ir por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y se van a perder. ¿Son muchos los que se salvan? Pues de acuerdo a la palabra de Dios, no. De acuerdo a la palabra de Dios, no. Pues de hecho, el ejemplo lo tomó el Señor Jesucristo cuando llevó detrás de esa pregunta también a los discípulos al tiempo de Noé y les dijo que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. Ahora la pregunta es, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántas personas se salvaron en aquel tiempo del mundo que había, de todo el mundo, de la existencia de la humanidad que había allí? ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas se salvaron? Pues se salvaron solamente 8. Ese fue el número de las personas que se salvaron. Y el Señor habla de que en su segunda venida va a ser como en los tiempos, como en los días de Noé. Va a ser como en el tiempo de Noé. O sea que la cantidad de personas que en el momento de su venida van a ser salvas, arrebatadas, van a ser muy pocas. Muy pocas. Bueno. Tan solo el remanente será salvo. ¿Cuál es este remanente? Dice el libro de Génesis en el capítulo 45, en el versículo 7. ¿Hacia dónde nos está llevando toda esta enseñanza? Toda esta enseñanza nos está llevando a que, ya hablamos también anteriormente, a que hay un pueblo elegido. Hay un pueblo elegido. Hay un pueblo elegido del que si tú, Génesis 45, 7. Génesis capítulo 45, versículo 7. Hay un pueblo que es el pueblo elegido de Dios. Los escogidos de Dios, el pueblo elegido. ¿Cuál es ese pueblo elegido del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el pueblo que el Señor Dios Todopoderoso escogió? Pues Él escogió una nación. Se llama la nación, el pueblo. Él escogió a Abraham,
para una promesa, escogió a Isaac para seguir la promesa y escogió a Jacob para continuar con esa misma promesa a través de las 12 tribus o a través de los 12 hijos de Jacob. Eso fue lo que el Señor, esa es la profecía del Señor. Esos son los que el Señor dice que se van a salvar. Y su descendencia, decía la palabra de Dios, que van a ser multitud de naciones. No se olvide de eso. Su descendencia traerá multitud de naciones, multitud de naciones. O sea, muchas naciones van a salir de los lomos de Abraham. Muchas naciones van a salir de los lomos de Isaac, de Jacob, de Efraín, más específicamente hablando de la multitud de naciones entre las tribus de Israel, porque pues la promesa de la multitud de naciones siguió a través de Efraín, hijo de José. Bueno, Génesis capítulo 45, versículo 7 dice así, lo voy a leer varios pasajes de la palabra de Dios para que veamos cuál es este remanente, de cuál es el remanente que habla Romanos capítulo 9, porque muchas personas cuando leen Romanos capítulo 9 asumen que allí se está hablando de un nuevo grupo, un remanente de un grupo nuevo o de un grupo que se va a salvar que es nuevo, que se llama la iglesia, y no es así, no es así. Génesis 45, 7 dice la palabra de Dios, pero Dios me ha enviado delante de ustedes, aquí está hablando, en este pasaje está hablando José. José dice, Dios me ha enviado delante de ustedes para preservarles posteridad. Aquí la palabra posteridad se tradujo así, pero es la misma palabra remanente. Para preservar un remanente, para mantener un remanente en la tierra. Entonces vemos que la palabra de Dios habla sobre un remanente y cuando por primera vez se usa la palabra remanente, que fue en Génesis 45, 7, la primera vez que se usa la palabra remanente. La primera vez que se usó la palabra remanente se usó en específico para hablar de una nación, de un grupo, de un pueblo. Y fue y siempre ha sido el pueblo de Israel. Siempre. Segundo libro de de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 14. Vamos a leer varios pasajes para que miremos esto que les estoy diciendo. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 14. Dice, desampararé el remanente de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Bueno, aquí el Señor está trayendo una profecía. Dice que va a desamparar el remanente, su heredad, y lo va a entregar en manos de enemigos. Lo desampararé y lo entregaré en manos de enemigos. Lo que pasó en el segundo libro de Reyes, también en el capítulo 17, cuando el Señor esparció las tribus de la casa de Israel y los envió al exilio, los sacó de la tierra de Israel y los sacó y los envió al exilio. Eso ya estaba profetizado en la palabra de Dios, eso ya había sido profetizado. No fue algo que ocurrió así como que de repente, como que como que el Señor no lo había profetizado, como que nadie sabía qué iba a pasar y todo eso estaba escrito en la palabra de Dios. Recordemos un momento aquí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Segundo libro de Reyes, está. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Recordemos aquí dos pasajes que están en el versículo 20 y en el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Dice, y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel. A toda la descendencia de Israel, dice, desechó al Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Eso está en el versículo 20. En el versículo 23 también de Segunda de Reyes, capítulo 17, dice, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas.
Ya lo había dicho. Ya los profetas habían profetizado a los reyes de Israel lo que iba a pasar por causa de la desobediencia, de la idolatría, de la inmundicia que se practicaba en la casa de Israel. De delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, dice ahí, hasta hoy. Y bueno, yo cuando leo este pasaje, y como no regresaron, porque la casa de Israel nunca regresó a la tierra, como sí sucedió con la casa de Judá, que fueron también enviados a Babilonia al exilio en el año, más o menos en el año 500 antes del Señor Jesucristo. Eso que ocurrió con la casa de Israel, que es la parte norte, ocurrió más o menos 700 años antes del Señor Jesucristo. 500 años antes del Señor Jesucristo también fue enviada al exilio la casa de Judá, también por incurrir en los pecados en que cayó la casa de Israel también. Sin embargo, a ellos el Señor no los echó a las naciones definitivamente, ellos regresaron. De hecho, cuando usted se da cuenta por la historia y en nuestros tiempos, hay un grupo que usted puede identificar, que son los judíos. Los judíos, usted puede identificarlos. Hay un grupo por allí que son judíos, son de la casa de Judá, son los que el Señor ha preservado, y porque así fue profetizado, que para que se preservara esta casa, y ahí está. Pero ¿qué pasó con las otras casas del pueblo de Israel? Nunca regresaron, esas casas nunca regresaron, nunca volvieron. Y dice aquí la palabra de Dios, hasta hoy nunca han regresado. No han regresado y no van a regresar, esto quiero que quede muy claro, no van a regresar a la tierra que hoy en día llamamos Israel, porque muchos están pensando de que ese regreso va a suceder, de que todas las tribus van a regresar a la casa la tierra donde se encuentra hoy en día la nación de Israel, y eso no es así, la profecía no va de esa manera, no existe, solamente está Judá allí, y en algunos sectores en el mundo se conoce acerca de unos grupos también pequeños de judíos que están todavía por allí en Estados Unidos, por allí que en México, por allí que en Argentina, por allí en algunos sectores también todavía hay una población judía. Pero no así con la casa de Israel. Cuando digo la casa de Israel, estoy hablando de las otras tribus de Israel. Hay un pasaje que también quiero que leamos, que está en el libro de Deuteronomio. Pastor. Génesis, señora, ¿con quién hablo? Señor la bendiga. Amén, el Señor les bendiga a todos. Una pregunta, usted dice que las tribus de Israel son las que consideran que se perdieron y que supuestamente ellos quieren encontrar, que incluso están pidiendo que se presenten para hacerse pruebas de ADN. Por ahí había escuchado una noticia también relacionada con eso de las tribus. ¿Estas son las tribus que su merced dice? No le entiendo muy bien la pregunta, mi hermana. Porque A ver usted si le habla de entiendo. las 10, o sea, digamos que las tribus, la casa de Israel, ¿no? Que son 10, ¿no es así? Son las 10 tribus. Bueno, en este momento estamos hablando de 11. Estamos hablando de 11. Que solamente, la palabra de Dios habla de que solamente se quedó la tribu de Judá, ¿no? Y Ah, obviamente sí, sí, pues sí. hay algunos de otros por allí. Pero habla de que solamente quedó la tribu de Judá, ¿no? Entonces, siempre en las noticias que tienen que ver con la nación de allá física de Israel, ellos siguen hablando silencio, mi amor, sobre encontrar las tribus perdidas. ¿Son esas tribus que su merced habla? Yo he visto algunos estudios, algunas investigaciones sobre algunos sitios donde al parecer se han localizado algunas tribus de Israel.
He visto algunas investigaciones por allí que dicen, mira, en tal sitio hay un grupo y ese grupo pertenece a tal tribu. Más o menos eso es lo que como que por ahí existe. Pero a decir verdad, eh, es mucho más que eso, porque es que la profecía de que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a las tribus de Israel, especialmente a Efraín, habla de multitud de naciones. Estamos hablando de multitud de naciones. Multitud de naciones. O sea que estamos hablando de que de los lomos de Abraham, de los lomos de Israel, iban a venir naciones, muchas naciones en el mundo, naciones. Ahora, les leía hace un momentito, mi hermana, de que tan solo, y es que hay una situación que quiero que quede clara, hay una situación que creo que es muy importante aclarar. No se trata de la salvación, no se trata de algo genealógico, no se trata de algo genealógico. ¿Por qué hago esta aclaración? A ver, aquí hago una doble aclaración. El escogido de Dios es de Israel, por supuesto que sí, pero no todos los que pertenecen a Israel o todo aquel que diga, yo me hice un examen de ADN, por decirlo así, y resulta que mi examen de ADN me salió que yo tengo alguna simiente o algún rasgo genealógico de Israel, entonces yo soy salvo, y eso no es así. Eso no es así porque no estamos hablando de algo que esté en la sangre o en la carne. Estamos hablando de un remanente. Acuérdense que iniciamos hoy el libro de Romanos, en el capítulo 9, hablando de que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, pues estamos hablando de una cantidad de personas o una cantidad que están esparcidos alrededor de todo el mundo, porque así lo profetizó la palabra de Dios. Eso no significa de que todos van a ser salvos, o que lo que yo debo hacer ahora es ir a hacerme un examen de ADN para saber si soy salvo, por ejemplo. Por supuesto que eso no es lo que su merced está diciendo, sino que trato también de explicarlo un poquito, porque hay personas que de pronto lo piensan así. Algunos creerán que porque me hago un examen de ADN, y no, porque no es judío el que lo es exteriormente, como dice la palabra de Dios, sino el que lo es en su interior. De ahí que en el Evangelio de Juan, por ejemplo, el Señor tomó a unos judíos de genealogía que tenían toda su casa, toda su descendencia, que eran judíos, hijos de Abraham, con todos sus pergaminos, con todos sus documentos probados y comprobados, y les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Así que no funciona de pronto de la manera de que porque mi sangre tiene algo, algún rasgo o alguna descendencia, entonces yo soy salvo. No, para que entendamos un poquito esa parte. Bueno, sin embargo, la palabra de Dios dice que si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, eres descendiente de Abraham. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? Eres descendiente de Abraham. Eres de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Vienes de ahí. Y a través de esa promesa, pues las ovejas, dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oirán mi voz. Entonces, no sé si pude responder a su pregunta, mi hermana. Sí, señor. Solamente que como no he leído toda la Biblia, bueno, tanto he leído que yo realmente no puedo encontrar. Sí, como ellos están en esa búsqueda, ¿es acaso que ellos tienen, por decir, alguna promesa o algo que no se haya cumplido acerca de esas tribus? ¿Que Claro, ellos mi hermana, buscan? claro que sí, claro que sí, mi hermana. Y es preciso acerca de esas promesas, de esa profecía, que voy a tocar algunos puntos. Por supuesto que sí, tiene toda la razón. No se han cumplido. Hay algunas profecías que no se han cumplido. Por ejemplo, la profecía del arrebatamiento. No sé si mi hermana sepa un poquito sobre la profecía del arrebatamiento.
o si algún hermano Sí, no sí. sabe de la profecía del arrebatamiento, ¿sí? Es algo que va a ocurrir en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y le adelanto, este arrebatamiento o este levantamiento de la congregación del Señor o de la eclesía del Señor o de la iglesia del Señor, de la verdadera iglesia del Señor o del Israel de Dios, porque es que eso es lo que va a ocurrir, el levantamiento entre todas las naciones del verdadero Israel de Dios. Eso sí es lo que va a ocurrir, y eso sí es lo que está profetizado, no en una, ni en dos, ni en tres pasajes, ni en cuatro, ni en cinco pasajes. Le estoy hablando de muchísimos pasajes que confirman esto que le estoy diciendo, mi hermana, y si hoy tenemos tiempo, se los voy a leer. Bueno, Sí, señor, muchas gracias. a usted, mi hermana, gracias por preguntar. Pastor, Muchas gracias. Señora, bueno, pastor, quería preguntarle, o sea, para los judíos, para los judíos en la carne, o sea, prácticamente los que practican el judaísmo, ¿no? O sea, para ellos también, o sea, ellos todavía creen que el Mesías no ha llegado, o sea, ellos piensan que el Señor Jesús no ha venido, bueno, el Señor Jesús no porque ellos no lo reconocieron, pero ellos creen que el Mesías aún no ha venido y esa es la esperanza de ellos y eso es lo que ellos esperan, ¿no? Que venga el Mesías. Yo creo que esa también es la diferencia entre el pueblo judío, que es el pueblo en la carne, y el pueblo del Señor, que somos nosotros, que nosotros sí ya sabemos que el Salvador vino y estamos esperando su segunda venida. amén. Amén, mi hermana. Sí, así es. Ahora, hay algo muy importante que debemos también entender, que ir aprendiendo un poco sobre esta parte acerca de, y el apóstol Pablo lo dijo, y está escrito aquí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque es que en algún momento hemos pensado de que el Señor como que ya había desechado, incluyendo a la tribu de Judá. Y no, porque de entre la tribu de Judá también hay un remanente. También hay un remanente. El remanente que va a ser salvo está dentro de todas las tribus de Israel. Y la respuesta a esta pregunta de si el Señor ha desechado, como muchos pensaron, o como muchos pensamos, que el Señor había desechado al pueblo de Israel y que había creado un nuevo ente llamado la Iglesia, en donde no había cabida para el pueblo de Israel, sino que era algo totalmente separado, pues pasajes como este definitivamente que pues cancelan, anulan, ¿no? Ahora sí que ahí se aplica que cancelan, ¿no? Y que anulan. Ahí sí se anula este tipo de enseñanzas porque no tienen un asidero bíblico. Es más un asidero doctrinal humano. Pero cuando el apóstol Pablo dice aquí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta está ahí, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Efectivamente, hay un pueblo que es el pueblo judío, casa de Judá, que todavía muchos no son creyentes en el Mesías, en el Señor Jesucristo, pero es que el ser creyente del Señor Jesucristo, pues es algo que Él mismo lo hace. A ver, todavía nosotros peleamos un poquito o nos andamos peleando un poquito con este concepto de la enseñanza bíblica acerca de que es que el Señor es el que escoge quiénes son los que lo van a reconocer. Él es el que escoge, y Él es el que escoge entre todas las naciones. Él es el que escoge dentro de todas las tribus. Y por supuesto que de la tribu de Judá, o de lo que nosotros llamamos los judíos, pues también va a haber un remanente escogido para salvación, ¿no? Por supuesto que también allí van a haber unos. Por supuesto, no estoy hablando de todos, porque la palabra de Dios no me permite hablar de todos. De hecho, la palabra de Dios solamente me permite hablar de un remanente. Dice que si fuera el pueblo de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Entonces, pero el remanente también incluye a la tribu de Judá, a los judíos que llamamos nosotros. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar algo?
Vamos Pastor, buenos días. perdón, Pastor, mi hermana buenos días. Graciela, cuénteme. Vicky, Mi hermana Victoria. Victoria, ¿cómo está, hermana Victoria? Buenos días. Mi Señor Jesús de Nazaret me los bendiga a todos. Tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Yo quiero hacer una pregunta. Amén. O sea, o sea, es que no me entiendo bien. Bueno, o sea, yo entiendo como a mi manera la palabra arrebatamiento, ¿sí? Pero ese arrebatamiento en la palabra más o menos explica cómo es. O sea, cómo es cuando nuestro Señor Jesús de Nazaret venga o antes de que Él venga, o cómo es ese arrebatamiento del que habla la palabra, desde el que Él dejó escrito que todavía no ha pasado. O sea, ¿cómo es? O sea, no sé si me entiende el pastor a mi pregunta. Sí, sí le entiendo, mi hermana. Sí le entiendo perfectamente. Le entiendo perfectamente. A ver, eh, creo que me adelantaría un poquito, mi hermana, si hablamos del arrebatamiento ahorita, pero dice la palabra de Dios, y esto está escrito en la primera carta a los Corintios, está escrito en la carta a los tesalonicenses también, de que no todos dormiremos, dice la palabra de Dios, sino que seremos arrebatados en un momento a la final trompeta, dice la palabra de Dios. En un momento seremos arrebatados. Esa es una profecía que está para cumplirse en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta o la inquietud tal vez que siempre ha existido es quiénes son los que van a ser arrebatados en la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga por segunda vez, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Ahora, la palabra arrebatados es una palabra que viene del original griego harpazo, creo que es harpazo. Es como cuando algo es llevado inmediatamente, cuando algo es tomado inmediatamente y sacado. De hecho, la palabra dice que es en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Estamos hablando de algo muy rápido, algo que sucede en un momento instantáneamente, y es cuando el Señor va a levantar su iglesia. Antes, o mejor dicho, en su segunda venida, Él viene y levanta su iglesia de los cuatro, el Señor dice que los cuatro confines de la tierra. Ahora, la pregunta que siempre, o la enseñanza que siempre se ha dado con respecto a esta doctrina del arrebatamiento, algunos le llaman la doctrina del rapto de la iglesia, pero como les decía, no se llama rapto de la iglesia, se llama arrebatamiento. Un segundito, mi hermana. Se llama arrebatamiento de la iglesia. Ahora, permítame, yo les quiero mostrar algo muy importante. Acá. Quiero mostrarles algo muy importante. Bueno, todos los pasajes son importantísimos. Pero dice, por ejemplo, el profeta Jeremías, en el capítulo 16, profeta Jeremías, capítulo 16, versículo 19, dice: oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones. Espérame que tengo aquí otro teléfono prendido y me está haciendo... Aló. Qué pena que me estaba haciendo eco un teléfono acá. Vuelvo y les leo. Permítanme, les leo un momentito. Espera. Vamos, mi hermana Victoria, ¿quiere sumarse, por favor, leer un pasaje? Sí, pastor.
Me lee, por favor. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses, por favor. Primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 16 y 17. ¿Me la quiere leer, por favor? ¿Qué pasó? Ya la estoy buscando. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Amén, hermano. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice, porque cuando se le da la orden, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron unidos a Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos llevados sobre las nubes por los aires, junto con ellos al encuentro del Señor. De este modo estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Entonces, la doctrina del arrebatamiento o del rapto de la iglesia, los que enseñan este mensaje, esta enseñanza, los que traen esta enseñanza, es más, los que todavía están predicando que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en cualquier momento, aquí en cualquier momento va a suceder. Bueno, no dice así la palabra del Señor, no dice que va a suceder de esa manera y que luego van a venir 7 años, eso no va a suceder, eso es solamente un adelanto de lo que les estoy diciendo, no va a suceder de esa manera, bíblicamente no. Versículo 16, voy a leerlo nuevamente, dice así, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta parte del versículo 16 habla sobre un arrebatamiento, sobre que se va a sacar un grupo, ¿cierto? Dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Los que hayamos quedado de qué? Los que hayamos quedado después de la gran tribulación. Seremos arrebatados. Ahora, vamos un momento a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 50. ¿Alguien que me quiera leer este pasaje? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. ¿Habrá algún hermano por ahí que me quiera ayudar a leer este pasaje? Pastor, me confirma, buenos días. Mi hermano, Capítulo 5. ¿con quién hablo? Willington, Pastor, buenos días. Wellington, Señor lo bendiga, mi hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Perfecto, listo. 150.
Pero esto Vamos les hasta el digo, versículo. Sígame, hermano, ¿sí? siga, por favor. Pero esto les Sígame, digo, hermano, siga. pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredan la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto Hasta ahí, mi hermano, está bien. Bien. Hasta ahí está perfecto, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, es un misterio, dice la palabra de Dios, pero es un misterio revelado, ¿no? Es un misterio revelado, dice la palabra de Dios. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta, no dice la primera trompeta, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De estos dos pasajes, esencialmente sobre estos dos pasajes se ha edificado la doctrina del rapto, así se le conoce, del rapto, pero no es del rapto, porque la palabra rapto no aparece en las escrituras, no es rapto, es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿el arrebatamiento de cuál iglesia? ¿De cuál iglesia? ¿Cuáles son los que el Señor va a arrebatar? Porque las personas están esperando que el cumplimiento de las profecías de que todas las tribus de Israel van a volver a una nación que está por aquí cerca, a ese país donde vivimos nosotros. Entonces, van a volver allí a este sitio donde está la nación, en este momento la nación de Israel. Entonces, las personas piensan que de eso está hablando la profecía bíblica, cuando dice que las tribus de Israel van a volver a esta nación, y eso para dar cumplimiento a la palabra de Dios de que las tribus van a volver, pero es que la palabra de Dios dice que las tribus están esparcidas por el mundo y que no han vuelto hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy no han vuelto, y de hecho la palabra de Dios no habla de que vuelvan a esta nación que está cerca de nosotros, no dice eso la palabra de Dios, eso no lo dice, de esa manera no lo dice. Bueno, Pastor, otra preguntita, tengo dos preguntas más. La palabra iglesia, o sea, la palabra iglesia sí es escrita realmente en la palabra que dejó nuestro Señor Jesús de Nazaret, o también la pusieron, o sí él desde un principio dijo iglesia. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, en la palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice cuando él venga, ¿dónde él postrará sus pies o dónde él vendrá? O es, no sé, o sea, como, o sea, él llega al mundo, llega a un lado específico o vuelve a Jerusalén, ¿no? A la parte donde él lo asesinaron, ¿no? O sea, dice en la palabra, o sea, correcto, mi hermana. Sí, de hecho, la palabra en el libro de los Hechos, mi hermana, cuando el Señor Jesucristo está siendo elevado al cielo, los discípulos le preguntan y los ángeles le responden, a esa pregunta, ¿no? Dice, de esta misma manera, así como lo has visto subir en este mismo lugar, aquí volverá el Señor Jesús. Y cuando vuelva va a ser su segunda venida, ¿no? Y cuando Él vuelva va a ser para dar juicio a la tierra, para juicio. Su segunda venida, la venida del Señor Jesucristo, por segunda vez, es para juicio, es para condenación, es para dar juicio a las naciones, es para, pues como dice en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, dice que va a venir y va a destruir todo lo que está, todo esto que nosotros vemos va a ser destruido, porque el Señor dijo que así iba a suceder en su segunda venida. Con llama de fuego, dice la palabra de Dios, con llama de fuego. Esa es su segunda venida. Su segunda venida no es porque Él va a venir a instaurar un reino milenial aquí en la tierra. Eso no es bíblico, mi hermana. Eso es una doctrina que se ha inventado, que muchos creen
Y vuelvo y le digo, algunos lo creen, no saben de dónde viene, pero esto viene de la doctrina dispensacionalista, así se llama esa doctrina, el dispensacionalismo. Y las personas creen que va a ser de esta manera y que va a haber un reino milenial y que va a estar... No, eso no es así, no lo dice la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios habla de un milenio en el libro de Apocalipsis, pero no está haciendo referencia a eso. Después hablaremos un poquito sobre este milenio que habla la palabra de Dios, pero no está haciendo referencia aquí en la tierra, o de esta manera en como nos lo han presentado a nosotros, no habla de esa manera. No lo habla de esa manera. Muchas gracias, pastor. Bueno, mi hermana, con mucho gusto, con mucho gusto. Ahora, les decía, bueno, pues es que para hablar de la recogida del pueblo de Israel es necesario hablar de cómo el Señor lo esparció, ¿no? Pero pues estamos hablando también sobre el remanente de Israel un poquito. Permítame entonces hablamos otro poquito más sobre el remanente. ¿Cuál es el remanente? ¿Cuáles son los que van a quedar? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el remanente del Señor? Les decía que visitemos un momentito aquí en el libro de los Deuteronomio. Vamos al capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30. Miremos una cosa que es un pasaje allí. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 5. Acuérdense que el Señor dice que ya les había profetizado, y es más, eso está profetizado mucho antes. Mucho antes. Miremos, venimos a Deuteronomio y allí vamos a encontrar esta profecía sobre el remanente y cómo el Señor esparció el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está esparcido por el mundo. Está esparcido en las naciones, está esparcido en los 4 puntos de la tierra. Está en todo el mundo, está esparcido. Eso dice la palabra de Dios. Está esparcido, todos. Pero solamente un remanente de este grupo que está esparcido es el que va a ser salvo. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios. Aquí ya está hablando el Señor, ya está profetizando aquí la palabra de Dios, cómo el Señor los había esparcido a Israel en todas las naciones, cómo el Señor había esparcido ya a Israel en todas las naciones. Fueron esparcidos. Ahí lo dice, mire, dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios. Ahora, tú te estás arrepintiendo, yo me estoy arrepintiendo, todo el que está escuchando este mensaje en este momento y que está esparcido en las naciones, como usted y como yo, pues estamos escuchando el mensaje de salvación, nos estamos arrepintiendo de nuestra vida, de nuestros pecados, y es que este arrepentimiento no es gratis, eso no viene porque sí. Sucede porque el Señor está llamando a sus ovejas, porque Él lo dice. Él dice que tengo otras ovejas a las que tengo que ir a buscar. Ellas también me van a escuchar. Seremos una sola nación. Una sola nación. Mire, dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios. Cuando el Señor arrojó todas las naciones, y esto fue profetizado mucho antes de que sucediera. Mucho antes de que sucediera, y aquí nos muestra la palabra de Dios de que ya las naciones habían sido arrojadas, que esto iba a suceder, y que en el lugar donde estuviéramos, muchos nos íbamos a arrepentir, o mejor dicho, un remanente de Dios se iba a arrepentir, iba a escuchar al Señor y se iba a arrepentir, y se iba a volver al Señor, nos íbamos a volver al Señor. Dice, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. Ojo a esta palabra que está usando el Señor acá. Mire, vamos a prestar mucha atención a esta palabra que el Señor está usando acá.
volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido el Señor tu Dios. Ahora, cuando el Señor va a volver por segunda vez, Él va a recoger su pueblo. Él va a recoger su pueblo de todos los lugares, de todos los confines de la tierra donde lo esparció. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, porque es que así va a suceder, que vamos a estar esparcidos los descendientes, el pueblo de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, el remanente del Señor, todo esto es lo mismo, que estoy hablando de lo mismo. Donde estuviéramos esparcidos, versículo 4 dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Ahora, esto que está diciendo el Señor, esto va a suceder. Esto va a suceder. Esto va a suceder ¿cuándo? En su segunda venida. Y esto, vuelvo y les digo, como adelanto, amén. Esto como adelanto les estoy diciendo que esto es el arrebatamiento de la iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia no es algo que de pronto fue dado únicamente en el Nuevo Testamento, o lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que no debería llamarse el Nuevo Testamento. Es un error llamar el Nuevo Testamento a los libros como los evangelios, como las cartas, como el libro de revelaciones. Es un error llamar Nuevo Testamento a estos libros, pero bueno, así se le han llamado a las personas y para cuestión de entendimiento aquí de la enseñanza, les digo de esa forma. Ahora, no fue una enseñanza, una revelación, no fue algo que solamente apareció en el Nuevo Testamento. No, no apareció solamente en el Nuevo Testamento. Eso es algo que ya estaba en las Escrituras. Lo que pasa es que a Pablo se le dio el entendimiento de lo que estaba escrito. Pablo le dio al Señor este entendimiento y por eso el Señor le reveló de qué se trataba este misterio que estaba plasmado acá. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30. Aquí había un misterio, nadie lo entendía, yo no lo entendía, pero ya estaba profetizado. Dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Ahora la tierra y como dice el Señor, y que fue la promesa que le hizo el Señor a Abraham, que era una tierra o que era una ciudad no hecha por manos humanas. Era la Jerusalén celestial. De eso está hablando la palabra de Dios. De la Jerusalén celestial. No está hablando de la terrenal, de la celestial. De eso está hablando y ese entendimiento lo tuvo Abraham. Él sabía que estaba hablando y él sabía que el entendimiento era ir a la Jerusalén celestial. Celestial. Esa era la promesa de verdad. Esa fue la promesa verdadera. Con este pasaje quiero que vayamos a otros acá. Dice, Isaías 37:32, para que hablemos otro poquito más sobre unos pasajes que soportan esto que les estoy diciendo sobre el remanente de Dios y cuál es el remanente y dónde está y quiénes son. Dice Isaías 37:32, dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, de Jerusalén, y del monte de Sión, los sobrevivientes. ¿De dónde saldrá el remanente? De Jerusalén. El remanente no sale de por ahí de otras ciudades, de otros sitios, de otros países, no, sale de Jerusalén. Eso está escrito en la palabra de Dios. Isaías 46:3 dice, escúchenme, oh casa de Jacob y todo el remanente de Israel. Todo el remanente de Israel. Está hablando de Israel, de la casa de Jacob. De allí va a venir el remanente, los que se van a salvar. Los que son cargados por mí desde el vientre y llevados desde la matriz. Miremos otro pasaje, Jeremías capítulo 31, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque así ha dicho el Señor. Regocíjense con alegría a causa de Jacob y griten de júbilo ante la cabeza de las naciones. Proclamen, alaben y digan, oh Señor,
salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Ya que la palabra de Dios es muy clara, es muy contundente, es muy específica. No hay que inventar cosas nuevas. Aquí es que, como dice la palabra de Dios, que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. O sea, hay personas que se han encontrado una frase, una palabra en lo que llamamos el Nuevo Testamento, por ejemplo, en alguna carta de Pablo, en el libro de Romanos, por citar una de sus cartas, y toman una frase y hacen de esa frase toda una doctrina y no van a la palabra de Dios a confirmar o a soportar lo que están diciendo o a entender por qué Pablo dijo lo que dijo o alguno de los evangelistas por qué dijo lo que dijo, sobre qué base los evangelistas o Pablo o alguno que escribió las cartas soportó lo que dijo. Ellos tuvieron que haber escrito o haber dicho algo conforme a lo que habían dicho la ley o la Torá o los profetas o los salmos o los otros escritos, pero tenía que estar sustentado por la palabra de Dios. Ellos no trajeron algo diferente a lo que ya estaba escrito. Oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los traigo de, ojo a esto que dice aquí, para que vayamos ya cimentando un poquito y adelantándonos un poquito a esto que les dije hace un momento sobre cuál va a ser la iglesia que va a ser levantada de la tierra. ¿Cuál va a ser la verdadera iglesia que va a ser levantada de la tierra? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es el Israel de Dios? Pues aquí es otro pasaje que está confirmando lo que les estoy diciendo. Dice, he aquí, yo los traigo de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. ¿Usted dónde se encuentra ahora? ¿No está en los confines de la tierra? Usted que me está escuchando, allá los hermanos que están por allá en Colombia, otros hermanos por allá en Estados Unidos, otros hermanos que me están escuchando que no sé de dónde más me están escuchando, de qué otras partes, pero están, por decirlo de una manera, en los confines de la tierra. Tenemos hermanos en Argentina también que nos escuchan, que están en los confines de la tierra, en los confines, en los extremos de la tierra. Y no le digo la tierra, porque esto no existe. Existe esto, existe la tierra de esta manera. No existe la tierra de esta manera. Eso no existe. No es bíblico. Es antibíblico. Eso no existe. De los confines de la tierra, dice la palabra de Dios. Allá en los confines de la tierra, donde se encuentre el remanente del Señor, el pueblo de Dios, de allá, ¿qué dice la palabra de Dios? He aquí, yo los traigo de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán los ciegos, los cojos, la mujer encinta y la que da luz con gran multitud volverá acá. Jeremías 31, 7, 8. Miqueas, vamos al profeta Miqueas. Profeta Miqueas, capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Dice, ciertamente reuniré a todo Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. Acuérdense, el remanente de Israel es Jacob. Allí está el remanente de Israel. Y los pondré juntos como ovejas en el corral, como rebaño en medio del pastizal. Tenemos otro pasaje, Miqueas 5, 7, 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. A ver, ¿en dónde está el remanente de Jacob? ¿En dónde está? Pongámosle mucha atención a esto que dice el profeta Miqueas. Mire, pongámosle mucha atención a esto. Porque todo estaba escrito, todo estaba ahí. No nos inventamos nada. Miqueas capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. ¿Dónde está? Miqueas 5, 7, 8. Miqueas 5, versículos 7 y 8. ¿Dónde está el remanente de Jacob? Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. ¿Dónde está el remanente de Jacob? ¿En medio de qué? De muchos pueblos. De muchos pueblos. Ahí está todavía. Ahí está todavía. No están cogiendo avión para irse para Israel. No, no, eso no es verdad. Eso no es así. No es de esa manera. No sucede de esa manera. No va a suceder de esa manera. El Señor no va a recoger su remanente en un avión para llevárselo para Israel. Por favor, eso no es así. Eso no va a suceder de esa manera. Él no va a mandar una aerolínea allá para que nos recoja y nos lleve para... No, es así. Eso no sucede así. Eso no es bíblico. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos,
como el rocío del Señor, como la lluvia sobre la hierba, las cuales nos esperan. No esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, ojo a esto, dice, asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones. ¿Dónde está el remanente de Jacob? Está entre las naciones. Está esparcido entre las naciones, hasta los confines de la tierra. Allá está el remanente de Jacob. En medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. Bueno, vamos a leer al profeta Abdías. Abdías, versículo 17. Abdías, capítulo 17, versículo 17. Abdías 17. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Vea que esto del remanente, esto del remanente, de quién es el remanente, es algo que está en toda la palabra de Dios. Los profetas hablaron de esto. No es algo nuevo, no es algo para inventar o para traer una doctrina nueva, es algo que ya estaba ahí. Ya con esto, ya teniendo esta base de pasajes de los profetas, de la palabra de Dios, ahora sí podemos entender qué estaba hablando Pablo en el capítulo 9, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, y en la carta a los Romanos, en el capítulo 11. ¿De quién estaba haciendo referencia? ¿A quién le estaba hablando? ¿De quién estaba hablando el apóstol Pablo? Él conocía las escrituras. Recuerde que dice la palabra de Dios que él fue enseñado a los pies de Gamaliel. Él era una persona muy conocedora de las escrituras. Él no era conocedor de las cartas de Pablo. Él era conocedor de las escrituras. Le estoy hablando de conocer las escrituras. Mi hermana, cuénteme. Señor, bendiga. Disculpe que lo interrumpa, ¿sí? Quería señora, sustentar con cuénteme, esta palabra que me parece muy linda de Nehemías, que está hablando el pastor de que nuestro Señor Jesucristo nos dispersó por todos los pueblos, dice la palabra en Nehemías 1:8 y 9. Dice, y acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, dice. Pero si os volviereis a mí, o sea, si nos arrepentimos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Hermana, es hermoso eso que su merced acaba de leer. Muy, muy hermosísimo esa palabra. Regálame un momentito. A ver si lo encuentro aquí un momentito. A ver. Voy a leerlo nuevamente para que me quede en mi audio. Ese pasaje también que es muy importante. 680. Bien. Nehemías 1 al qué, mi hermana? 8:9. Nehemías 1, 8 y 9, ¿cierto? Amén. Dice. Yo tenía 1:8. Vale, el pasaje que leyó mi hermana Esperanza. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Ahora, ¿pecaron? Claro, no solo pecaron. De hecho, el Señor dice que los expulsó a todos. ¿Cierto que sí? Amén. Dice que los expulsó a todos. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí, ahora, si os volviereis a mí, esto sucede en la dispersión. Esto va a suceder en la dispersión. Nosotros, usted, yo, los que estamos escuchando la palabra de Dios, que nos estamos volviendo al Señor nuestro Dios, que nos estamos volviendo, que estamos escuchando la palabra, que estamos creyéndole al Señor, creyendo lo que dicen las Escrituras,
y entendiendo que el Señor Jesucristo es el Mesías, que es el Salvador del mundo, que Él es nuestro Señor Dios Todopoderoso, que las Escrituras son la palabra de Dios y que queremos empezar a caminar en este camino de la verdad, de entender que hay que caminar conforme a la palabra de Dios. Para esos, en ese momento, el Señor nos está diciendo a nosotros, versículo 9, si os volviereis a mí, en ese momento nosotros nos estamos volviendo al Señor. Nosotros nos estamos volviendo al Señor. ¿Y dónde estamos? Estamos en todos lados. Pero es que este volverse al Señor solamente va a suceder para los hijos de Dios, para el remanente de Dios. Solamente va a suceder para el remanente de Dios. Y el remanente de Dios, ¿de dónde salió? De la casa de Israel. Eso es algo que a través de esas enseñanzas el Señor ha puesto en mi corazón para que todos lo entendamos, para que usted que me está escuchando lo empiece a entender, lo empecemos a entender, que es que esto sucede porque somos parte del remanente de Dios, somos parte de la casa de Israel, de la casa de Dios, del pueblo de Dios. Por eso sucede esto que sucede en nosotros, por eso en nosotros aparece esto en nuestro corazón, de querer escuchar la palabra de Dios, de querer saber quién es nuestro Dios Todopoderoso, de escuchar las Escrituras, de entender que el Señor me está llamando, a usted, a mí, a todos los que el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. ¿Y por qué yo entiendo que me está llamando? Porque es que yo soy y hago parte de la casa del pueblo de Dios, de Israel. Por esa razón sucede esto que nos está sucediendo. Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, eso es algo que vuelve a ser repetitivo y vuelve a aparecer aquí en una enseñanza, ya lo dimos, pero sigue apareciendo, el Señor nos sigue diciendo de que tenemos que volvernos a los mandamientos del Señor, porque esto hace parte del volvernos al Señor nuestro Dios, que si somos de la casa del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pues necesariamente tenemos que volvernos a los mandamientos del Señor, porque esos mandamientos son para nosotros. Y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, o sea, hasta así el Señor nos haya dispersado y nos haya enviado a los confines de la tierra, por allá donde sea, a donde sea que estemos, en donde estemos. Pastor, De disculpe. allí, señora. El Señor nos está mostrando, mire, donde nosotros estábamos en Colombia y de allá, mire, nos trajo acá a conocer la verdad, pastor, a llevar su nombre, a glorificar su nombre. Amén. En nombre de mi Señor Jesús. Amén, mi hermano. ¿Ve? Gloria sea al Señor Jesús. Amén, mi hermana. Y sigue llamando a más personas, mi hermana. Y sigue llamando a otros. Y está llamando a otros a través de este sistema. Y está llamando a otros a través de otros predicadores. Está llamando y sigue llamando a su remanente, a sus ovejas perdidas, como dice el Señor, a las ovejas que están perdidas. Y tengo otras ovejas, dijo el Señor. Tengo otras ovejas a las cuales también tengo que llamar. ¿Recuerdan que el Señor dijo eso? Ellas también van a escucharme. También van a escuchar mi voz. Y a ellas también tengo que irlas a sacar, dijo el Señor. Y en este momento las está sacando el Señor. Mire, dice, aunque esté en el extremo de los cielos, de allí de allí os recogeré. Este os recogeré, téngalo muy presente, este os recogeré hace parte del arrebatamiento del pueblo de la iglesia de Dios, del Israel de Dios. De hecho, este os recogeré es exclusivamente para el Israel de Dios. No es para nadie más. Es exclusivamente para el Israel de Dios. Dice, os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Excelente este pasaje, mi hermana Esperanza. El Señor la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirme este pasaje, hermano. Amén, pastor. Amén. Eso es del estudio que hago con mi familia en Colombia, porque eso fue que nos trajo el Señor. Nos trajo desde por allá donde estábamos desparcidos, nos trajo acá a conocer su nombre y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a que nosotros lo llevemos a otros que no conocen del Señor, como nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos. ¿Ve? Amén. Amén, mi hermano. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Amén. Así sea. Así sea.
ya con este entendimiento acerca de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la ley, los profetas, acerca del remanente del Señor, ya con esto sí puedo ir y entender qué dice Romanos capítulo 9 o Romanos capítulo 11. De otra manera, no podría entenderlo. Mire, es que es imposible, a la verdad, es imposible que yo pueda entender lo que los salmistas o lo que Pablo o alguno que escribió otra de las cartas. Es imposible entender esto si no escudriño la ley, la Torá, los profetas, los salmos, los escritos que están en lo que nosotros mal llamamos el Antiguo Testamento. Lo que mal llamamos el Antiguo Testamento. Así no se debe llamar. Es algo que poco a poco vamos a ir corrigiendo. No se debe llamar. Son las escrituras. Las escrituras. Ya con este entendimiento puedo entender de qué habla Romanos 9:27, mi hermana. Yo quiero hacer una pregunta, o sea, no sé cómo les va a sonar a ustedes, pero la verdad la tengo aquí y quiero hacerla. Sí, o sea, ahorita le digo a mi esposo. Amén. Y él, bueno, me dice no. Yo quiero hacerla porque es algo que no entiendo y quiero, por medio de mi Señor Jesús, que tenga misericordia a mí y me explique. Es algo, no sé cómo lo vean ustedes, me disculpan todos, pero quiero hacerla. Nosotros, o sea, nosotros ya existimos en ese entonces. O sea, cuando pasó eso, ya existimos en esa, cuando Dios nos, o sea, dio vida en ese entonces y ahorita estamos, o en este momento nosotros, cuando nacimos, vamos naciendo de ese remanente nuevo, o sea, vamos naciendo de esa promesa que Dios hizo a Abraham, a Efraín, ¿no? O sea, es algo que me como que quiero saber, o sea, sí, porque cuando él dice que ustedes ya pecaron y si se arrepienten, o sea, en este momento y nos reconocemos a él y sus mandamientos, seremos salvos. Entonces, él, o sea, nosotros sí, qué pena con todos, ¿no? Pero es algo que quiero saber, o sea, ¿estuvimos ya en ese entonces o estamos, o es ahorita una vida nueva que Dios nos dio y solamente es esta y ya? O sea, la que estamos teniendo ahorita, no sé si alguien, o sea, me entiendan o no sé explicarme bien. Le entiendo perfectamente, mi hermana. Le entiendo perfectamente. Es una enseñanza totalmente bíblica, mi hermana. Es una enseñanza bíblica que la conocemos como, bueno, se le conoce, ¿no? Como la predestinación del Señor, la predestinación de Dios. Y es una enseñanza totalmente bíblica que está confirmada, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, está en el libro de la Carta a los Efesios, también en el capítulo 1. Estamos hablando también de profetas como Jeremías, que el Señor le dice que antes de que naciera lo conoció y lo dio como profeta a las naciones. O sea, estamos hablando de una doctrina que es bíblica totalmente, mi hermana. Estamos hablando de que el Señor habla en la palabra de Dios de los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Eso que su merced me está diciendo está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Hace parte de la enseñanza de las Escrituras. Hace parte del pueblo que el Señor predestinó. De hecho, Romanos capítulo 9, en este pasaje que leímos, creo que hace una enseñanza o hace dos enseñanzas, que dice que Jacob, y hace la comparación el Señor, dice, aquí está Jacob y aquí está Esaú. Y dice, no habían aún nacido. No habían aún nacido. Leámoslo un momentito, mi hermano. Mire, leamos Romanos capítulo 9. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 9 dice, versículo 11, mi hermana, mire, por ejemplo, este pasaje dice, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos ahí en la mano? Quiero que lo tenga ahí en la mano. Sí, pastor. Amén. Versículo 10 dice, y no solo eso, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, versículo 11, ojo a esto, versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, a ver, esto es importante que quede
muy claro y está allí por eso quiero que usted lo lea en su Biblia. Ahí lo tiene en sus manos. Por favor, léalo para que usted de pronto, algunas personas cuando escuchan este tipo de enseñanzas, como que presentan un poquito de rechazo, como que dicen, no, no puede ser, eso no puede ser, eso que usted está diciendo no puede ser. Bueno, yo se lo estoy leyendo en la palabra de Dios, por eso es importante que usted tenga la palabra de Dios en su mano y lo lea también. Y es muy clara la palabra cuando dice, no habían aún nacido. ¿De qué me está hablando la palabra de Dios cuando dice que no habían aún nacido? No habían nacido. Cuando alguien no ha nacido, o sea, no ha nacido, y de hecho dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, que no se le podía, digamos, achacar o adjudicar a este o a este que habían hecho esto o aquello. ¿No? Es que este hizo cosas buenas y este hizo cosas malas. Entonces, porque este hizo cosas buenas, entonces el Señor pues lo salvó. Y este hizo cosas malas, entonces el Señor pues lo salvó o lo condenó. Bueno, no se trata de eso, porque si se tratara de alguien hablando sobre este tema que está en Romanos capítulo 9, decía, yo no puedo entender cómo el Señor rechaza a Saúl en lugar de Jacob. Yo digo, bueno, yo no puedo entender cómo el Señor recibe a Jacob si Jacob era un suplantador, si Jacob fue un engañador. Jacob engañó en su vida y de hecho su nombre Jacob significaba eso, engañador, suplantador. Por eso el Señor le cambia su nombre a Israel. Pero la escogencia del Señor, el haber escogido a Jacob, no se debió a lo que él hubiera hecho bueno o mal. No se debió a eso. Y lo dice muy claro el pasaje en el versículo 11, dice, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Ni bien ni mal no habían hecho, porque no habían nacido. Y el Señor los había escogido antes de que nacieran. Y el Señor dice en la palabra de Dios, y se los voy a leer, que amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, lo que pasa es que esto no se predica mucho en las congregaciones, no se predica esta parte, como que no hablemos de eso. Predestinación, no hablemos de predestinación, no hablemos de eso, porque eso de pronto la gente se confunde, pero por favor, si esto es palabra de Dios, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. Y bueno, los entendidos entenderán, dice la palabra de Dios. Y hay que saber explicarle a los hermanos y pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría para explicar estos pasajes de la palabra de Dios, que son tan importantes. No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Ahora, había algo que se llamaba la elección de Dios, la elección. O sea, el Señor escoge a estos y a estos no. La elección de Dios es eso. Él escoge a unos y a otros no los escoge. Ahora, ¿desde cuándo los escoge? ¿Desde cuándo los había escogido? Aquí dice, como está escrito, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Desde cuándo los escogió? Dice que no habían hecho ni bien ni mal, ¿cierto? No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, y el Señor ya había escogido. Dice, por ejemplo, en el libro de, bueno, no es la enseñanza que estamos ahorita tratando, pero voy a leer otro pasaje. Efesios 1:4, por ejemplo, mi hermano. Efesios, Romanos, vamos aquí adelantito, Corintios, luego sigue Gálatas y luego Efesios 1:4. Leamos Efesios 1:4. Yo sé que esto que les estoy diciendo también genera muchas preguntas, lo cual quiere decir que cuando me genera preguntas, me genera la inquietud de escudriñar y de aprender más de la palabra de Dios. Me genera esa inquietud que debe estar en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así. Versículo 4 dice, según nos escogió en él, antes, a ver, ¿cómo están leyendo ustedes ahí? ¿Pueden leer esa parte?
Según nos escogió en él, ¿desde cuándo, mi hermana? Mi hermana Victoria, ¿desde cuándo dice ahí la palabra de Dios que nos escogió? Desde antes de la creación. ¿Desde cuándo nos escogió? Él se eligió en Desde Cristo antes. de la creación. Dice, Él nos eligió en Desde Cristo desde antes de la creación del mundo. Hermana, y eso que le estoy leyendo no es algo para tomar, digámoslo, no, vamos a interpretarlo, no, es algo literal, mire lo que dice en el profeta Jeremías, en el capítulo 1, mi hermana, profeta Jeremías, capítulo 1, no es la enseñanza, pero bueno, por lo menos eso es importante también entenderlo. Es importante entenderlo porque cuando leímos ahora en la parte de Romanos capítulo 9 nos dimos cuenta de que dice la palabra de Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El Señor escogió la casa de Jacob, escogió el pueblo de Jacob y el otro pueblo no lo escogió. Escogió un pueblo. Yo ya les leí hace un rato, hace unas 3 clases creo, sobre un pueblo que el Señor escogió. El Señor escogió un pueblo y lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Así está escrito en la palabra de Dios. Miren lo que dice en el libro del profeta Jeremías. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, antes, ¿qué está diciendo? ¿Cuándo? ¿Cuándo escogió el profeta Jeremías? ¿Cuándo lo escogió? Pues es una pregunta importante. ¿Desde cuándo lo escogió? Dice, antes que te formase en el vientre, ya antes de que el Señor nos formase en el vientre, así está escrito acá. Dice, te conocí. No me estoy inventando yo absolutamente nada, le estoy leyendo pasajes de la palabra de Dios. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. A usted, mi hermana, y a cada uno, al hermano allá, a la hermana allá, a todos los que nos están escuchando, el Señor está diciendo, antes de que yo lo formara, yo lo conocí. Yo te conocí. Y antes que nacieses, ¿antes de qué? Antes de que nacieses. Antes de que usted naciera, que yo naciera. Dice, te santifiqué. Antes te santifiqué. ¿Y qué más? Dice, y te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo? Desde antes. Desde antes. Y le quiero terminar leyendo otro pasaje, mi hermana. Dice así. Vamos a Romanos capítulo 8, mi hermana. Romanos, y a todos los hermanos que están escuchando. Hechos Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8. Dice versículos 29 y 30. Dice así la palabra del Señor. Mire, dice así. Porque a los que antes conoció, ya estamos entendiendo de que el Señor, antes de que naciésemos, antes ya nos había conocido. Antes de que el pueblo que Él había escogido estuviera en la tierra, ya lo había conocido. A los que antes conoció, o si no, no sería Dios. Dios es Dios y Él conoce su creación antes de que naciésemos aquí en la tierra. Porque a los que antes conoció, versículo 29, también los que los predestinó. Yo no sé cómo harán los que no creen en esto, porque yo creo que les provocará borrar estos pasajes de la palabra de Dios. Me imagino que querrán hacer eso. Bueno, personas que tienen problemas con lo que dice la palabra de Dios, pues hay que empezar a no tener problemas con lo que dice la palabra de Dios. Si lo dice, lo dice. Y tengo que creerlo. Y si esto va en contra de mis conceptos personales, pues debo empezar a dejar a un lado mis conceptos personales
y empezar a creer lo que dice la palabra de Dios. Así de sencillo, así de sencillo. Muchos creen, nosotros por allá creíamos antes que nosotros teníamos algo que llamaba, ¿cómo se llamaba eso? Que yo tomaba mis decisiones, ¿cómo se llama eso? El libre albedrío. Nosotros pensábamos que teníamos libre albedrío, y ahí andábamos predicando el libre albedrío, y andábamos diciendo cosas tan absurdas como que uno de los tesoros más grandes que el Señor nos ha regalado es el libre albedrío. Qué cosa tan absurda. Eso no lo dice por ningún lado la palabra de Dios, no lo dice. De hecho, cuando yo leo este pasaje, los que piensan en el libre albedrío, me imagino que querrán borrar este pasaje de la palabra de Dios. No sé qué van a hacer con él, o no sé qué podrán hacer con esto. Dice, y a los que predestinó a estos, perdón, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a los que conoció primero, luego los predestinó. Y luego dice, a los que predestinó, a estos, ¿qué hizo ahora? Los llamó. Los llamó. Así que si usted está siendo llamado o llamada, si a usted el Señor la está llamando, si a usted el Señor lo está llamando y le está hablando a su corazón, usted que es una oveja perdida de la casa de Israel, porque así dice la palabra de Dios, usted que hace parte del remanente de Dios, que está esparcido por el mundo y el Señor lo está llamando, usted siente el llamado del Señor Jesucristo, que lo está llamando y está llamando a sus ovejas, entonces usted tiene que saber que ya antes de eso, usted había sido predestinado. Y había sido antes de predestinado, conocido. ¿Ve? Voy en el... y a los que llamó, que usted siente su llamado, dice la palabra de Dios, a estos también los hizo justos, los justificó, los está haciendo justos, y a los que justificó, a estos va a glorificar. Esta parte de justificación hace parte de la santificación, de cómo el Señor nos está santificando. Y luego de esta parte de la santificación, entonces viene la glorificación, que ya es el tiempo cuando nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Pero para que esto ocurra necesitamos ser santificados. Pero para que ser santificados o ser justificados ocurra, necesitamos ser llamados. Pero para ser llamados necesitamos ser predestinados. Y para ser predestinados es porque el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, mi hermana y mi hermano que escuchó este mensaje. Espero que haya entendido al menos un poquito en este momento. Sé que más adelante irá entendiendo mucho más sobre esta parte de la enseñanza. Como les decía, con respecto al remanente que se salva, quiero leer dos pasajes para finalizar esta enseñanza del día, para que podamos entender de qué está hablando el Señor en el pasaje de Romanos capítulo 9, versículo 27, y en el pasaje de Romanos 11, capítulo 5. Dice, Romanos 9, 27 dice, proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo. O sea, pocos remanentes, cataleima es la palabra griega ahí. Pocos serán salvos, Cuando usted escuche esto en Romanos 9, ya sabe usted de qué está hablando Romanos capítulo 9. Y cuando usted escuche Romanos capítulo 11, versículo 5, que dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿A quién está haciendo referencia? A los que el Señor del pueblo de Israel, donde está usted, esparcido por las naciones, en los confines de la tierra, dice la palabra de Dios, aunque en este tiempo ha quedado un remanente pequeño escogido por gracia. El llamado, la escogencia del Señor es por gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayamos podido aprender un poquito en este día, con el permiso de nuestro Señor. No sé si mi hermana Victoria, a la pregunta que hizo, ¿le quedó claro, mi hermana? O no sé si quedó con alguna duda con respecto a su pregunta. Amén, pastor. Por la misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret, sí entendí muy bien. Que somos escogidos de que somos escogidos desde antes
de que naciéramos, ya Él ya tiene predestinado a su pueblo y a las personas que Él tiene ya para su venida también, para que lo reconozcamos. Entonces, sí, gracias. Le doy gracias a mi Señor Jesús de Nazaret y a usted por haberme permitido hoy entender esta palabra y lo que Gloria no al Señor entendía. Jesucristo. Gracias. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Amén. Señor Jesús. La gloria Eh, solo para el Señor Jesús Bueno, de el Nazaret. Señor los bendiga a todos. El Señor los guarde.